a todos y bienvenidos a El Hilo Invisible. Soy Sofía, y estoy súper emocionada por el episodio de hoy. Tenemos a un invitado increíble con nosotros, Mateo. Bienvenido, Mateo. Hola, Sofía, gracias por tenerme aquí, feliz de estar charlando. El placer es mío. Ya sabes, el otro día estaba pensando en cómo, a lo largo de la historia, ha habido estos momentos, como puntos de inflexión, ¿verdad? Y me hizo pensar mucho en un concepto fascinante del que he estado leyendo, la era axial. Podemos empezar por ahí. ¿Qué nos puedes contar sobre este tiempo? Absolutamente. La era axial, como la describió el filósofo Karl Jaspers, fue este período increíble entre aproximadamente 800 a.C. y 200 a.C. Piensa en ello como si el mundo, o al menos las grandes civilizaciones de la época, estuvieran despertando a algo nuevo. Ya no se trataba solo de sobrevivir, de la comida y el refugio. La gente empezó a pensar, a cuestionar, a sentir profundamente. Así que fue como si de repente la gente empezara a preguntarse por qué en lugar de solo cómo. Exactamente. Fue el amanecer del pensamiento abstracto, de la escritura más sofisticada, y algo que llamamos el alma colectiva, una especie de conciencia compartida. Pero, como suele ocurrir cuando las cosas crecen, también llegó el caos. Imperios subiendo y cayendo, guerras, pueblos perdiendo sus raíces. Y en medio de todo ese torbellino, como si vinieran de todas partes a la vez, aparecieron estas figuras. Uy, me intriga mucho eso de figuras. ¿Te refieres a personas específicas que emergieron? Sí, precisamente. Personas que, a su manera, ofrecieron una nueva forma de ver el mundo. Pensemos en Siddhartha Gautama, el Buda. En la India, donde las castas dividían a la sociedad de forma muy rígida, él renunció a todo para entender el dolor. Pasó tiempo meditando, y lo que descubrió fue que el sufrimiento venía de desear cosas que no duran, de aferrarse a lo que se va. ¡Wow! Eso debe haber sido un momento de epifanía enorme. Desear lo impermanente. Suena tan relatable, incluso hoy en día. Totalmente. Y lo fascinante es que el Buda no negaba a los dioses, sino que trascendió la necesidad de ellos. Enseñó algo que hoy llamaríamos ciencia interna, mucho antes de que existiera la psicología. Identificó el ego como una ilusión, y el deseo como la raíz del conflicto. Y la respiración, imagínate como una forma de anclarse en el presente. La neurociencia moderna está confirmando muchas de estas ideas, Sofía. Las prácticas de mindfulness, por ejemplo, pueden reducir la amígdala, la parte del cerebro que maneja el miedo, y la meditación puede literalmente reconfigurar tu cerebro. No me digas. O sea, lo que Buda enseñó hace miles de años ahora lo vemos en consultorios de psicología. Eso es alucinante. Es realmente asombroso cómo estas ideas han perdurado y se han validado. Y eso es solo un ejemplo de esta era axial. Luego tenemos a Confucio en China. Oh sí, he oído hablar de él. ¿Qué aportó Confucio a todo esto? Mientras los reinos chinos estaban en guerra constante, Confucio no se centró en dioses, sino en el respeto. Su idea central era que una sociedad justa se construye con el ejemplo personal, no con la imposición. Él estableció un sistema de pensamiento superético y práctico. Hablaba de respetar a los mayores, del deber hacia la comunidad, y de una justicia que se basara en la armonía. Respeto, deber, armonía. Suena como una base muy sólida para cualquier sociedad, ¿verdad? Sin duda. En términos sociológicos, lo que él propuso se traduce directamente en una mayor cohesión grupal, redes familiares fuertes, y una cultura donde las normas sociales se entienden implícitamente. Confucio no construyó templos, sino que edificó puentes entre las personas. Fue como tener una guía moral muy viva, aunque no estuviera centrada en un dios específico. Entiendo. Es como si estas figuras estuvieran diseñando los cimientos de cómo las personas podían convivir mejor, ¿no crees? Exactamente. Y no nos olvidemos de Zaratustra, en Persia. Ya lo vimos como el profeta del zoroastrismo, pero en esta era, su mensaje se volvió aún más enfocado. Él planteó que la vida es una lucha constante entre el bien, que él llamaba Asha, y el mal, Drug. Ahura Mazda, su deidad principal, no pedía adoración vacía, sino acciones correctas. Zaratustra introdujo ideas revolucionarias para la época. El concepto de un cielo y un infierno moral, la idea de un juicio final individual, y el libre albedrío como una herramienta casi sagrada. El libre albedrío como herramienta sagrada. Eso es potente. ¿Y cómo se relaciona eso con algo más moderno? Bueno, piensa en la genética epigenética. La ciencia moderna sugiere que nuestras elecciones,
nuestro comportamiento, no solo alteran nuestra propia mente, sino que pueden dejar huella en nuestros genes, e incluso afectar a nuestra descendencia. Es casi como si el alma, o nuestra conciencia, fuera un tipo de información que deja una marca en el universo. La idea de Zaratustra de que nuestras acciones tienen consecuencias cósmicas resuena de una forma muy particular con esto. ¡Wow! Eso es. Me da un poco de escalofrío pensarlo. Entonces, la idea de que nuestras decisiones importan, y de verdad, se remonta a miles de años. Así es. Y si vamos a Israel, encontramos a los profetas hebreos. En medio de las luchas y aprendizaje del pueblo de Israel, Dios se comunicaba a través de ellos, como Isaías, Jeremías y Ezequiel. Pero no les pedía sacrificios, sino justicia. Les decía: quiero que cuides al huérfano y a la viuda. El judaísmo de esta era se perfiló como un Dios ético, presente, íntimo. Ya no era solo el Dios de una tribu, sino aquel que habitaba en el corazón del justo. Esa transición de un Dios tribal a un Dios ético interno es fascinante. ¿Cómo lo vemos hoy? Esto anticipa lo que Freud más tarde llamaría el superyo, esa voz interior que nos guía moralmente. Hoy, lo entendemos a través de la empatía social neurobiológica. Es esa capacidad innata que tenemos para comprender y compartir los sentimientos de los demás, y que se refleja en las enseñanzas de los profetas hebreos. Entiendo. Es como si hubiera una corriente subterránea de ideas que conectan todos estos puntos, a pesar de las diferencias culturales. Totalmente. Y en Occidente, en Grecia, tenemos a Heráclito, Sócrates y Platón. Ellos no tuvieron revelaciones divinas en el mismo sentido, pero su curiosidad y su capacidad de cuestionar eran inmensas. Heráclito nos dejó la idea de que todo fluye, algo que vemos en la física de partículas, en el universo en constante movimiento. Sócrates nos impulsó a conocernos a nosotros mismos, la base de cualquier introspección o terapia moderna. Y Platón soñó con un mundo de ideas puras. ¿Podrían ser sus arquetipos una forma temprana de hablar del campo de información cuántica, por ejemplo? Eso de los arquetipos de Platón y el campo cuántico es una conexión que no había pensado antes. Me hace pensar en cómo la mente humana, independientemente de dónde esté, tiende a buscar patrones y significados. Exacto. Los dioses del Olimpo empezaron a desvanecerse, y en su lugar nació la razón, la mente crítica. Una ética que no dependía de un cielo o un infierno. Y para cerrar este primer vistazo a la era axial, tenemos a Mahavira, fundador del jainismo, y a Lao Tse del taoísmo. Mientras Buda meditaba, Mahavira enseñaba una no violencia radical, respetando a toda forma de vida hasta el punto de no dañar ni a un insecto. Su mensaje era: todo ser tiene alma. No destruyas, construye. No destruir ni a un insecto. Eso es un nivel de respeto por la vida altísimo. Imagina implementar eso hoy en día. Sería un desafío monumental, sin duda. Y Lao Tse, en China, susurraba ideas sobre el Tao, sobre cómo el que sabe no habla, y que el Tao es como el agua, que fluye sin luchar. Ellos no buscaban tanto la redención o el juicio, sino la armonía con el todo. Son la espiritualidad de la observación silenciosa, casi como los científicos cuánticos que observan un fenómeno sin interferir para no alterarlo. Es una imagen muy poderosa, la de ser como el agua que fluye. Entonces, en resumen de todo esto, ¿qué fue lo que realmente marcó la era axial? Lo fundamental de la era axial es que la humanidad despertó a algo que nunca antes había sentido de forma tan colectiva. Una sed de significado, una necesidad de orden moral, ético y trascendente. Una conciencia de que hay algo más allá, tanto en el universo como dentro de nosotros mismos. Y a pesar de que usaran lenguajes y contextos muy diferentes, el mensaje central era similar. No eres solo carne, no eres solo mente. Eres un puente entre lo visible y lo invisible. El universo te respira, y tú decides cómo responder a ese aliento. ¡Wow! Esa es una conclusión increíble para empezar. Me ha volado la cabeza. O sea, toda esta idea del despertar colectivo, de la búsqueda de sentido. Es tan relevante hoy como lo fue entonces, ¿verdad? Absolutamente. El input que estamos discutiendo, la era de los avatares, el mundo se fragmenta, el alma se multiplica, toca directamente esta idea de la multiplicidad del ser, pero también nos recuerda que esa fragmentación surge de una búsqueda más profunda de significado, que es lo que presenciamos en la era axial. Exacto. Y hablando de esa fragmentación, Mateo, me gustaría pasar a nuestro siguiente punto.
En este capítulo, se menciona a Siddhartha Gautama, el Buda, y su enseñanza sobre el sufrimiento. ¿Podrías expandir un poco más sobre cómo su mensaje, particularmente sobre el ego y el deseo, se manifiesta en el contexto de la creación de avatares y la multiplicidad del yo que vemos hoy? Claro. El Buda, como dijimos, identificó el deseo y el apego como las raíces del sufrimiento. Cuando pensamos en la creación de avatares, y en la idea de el alma se multiplica, vemos una manifestación moderna de esa misma dinámica. Tomemos el input. El mundo se fragmenta, el alma se multiplica. En esta era de avatares, estamos creando múltiples yo digitales, cada uno con sus propias identidades, aspiraciones, incluso sus propios deseos. Y a menudo, nos apegamos a estas versiones digitales de nosotros mismos, o a lo que representan. Sí. Es como si estuviéramos construyendo versiones idealizadas de nosotros mismos en el mundo digital. Y luego nos doliera, o nos frustráramos si no se alinean con esa imagen, ¿verdad? Exacto. Piensa en la presión de tener el perfil perfecto, el avatar más popular o el más avanzado. Si no alcanzamos esos ideales digitales, o si nuestras identidades digitales no son aceptadas como queremos, experimentamos una forma de sufrimiento, un apego insatisfecho. El Buda diría que es porque deseamos lo que es impermanente, en este caso, la validación digital, y nos aferramos a la imagen que hemos creado. Es tan cierto. Y el input también menciona el que se despertó, y su visión del ego como ilusión. ¿Cómo encaja eso con tener múltiples avatares? ¿Es como si cada avatar fuera una ilusión más que creamos? Eso es un punto clave. El Buda enseñó que el ego, esa sensación de un yo fijo y permanente, es en sí mismo una construcción. Cuando hablamos de avatares, estamos esencialmente creando múltiples egos digitales. Cada avatar puede ser visto como una manifestación más de esta ilusión del yo. Estamos experimentando con la idea de que el yo no es una entidad única e inmutable, sino algo fluido y maleable. Así que, en lugar de solo tener una ilusión de yo, ahora tenemos una galería de ilusiones. Eso es bastante para procesar. Es un espejo moderno de la enseñanza budista sobre la impermanencia y el no-yo. El input dice, el ser humano ya no solo sobrevive, ahora piensa, ama, sufre, recuerda y proyecta. La creación de avatares es una forma extrema de proyectar. Estamos proyectando nuestras aspiraciones, nuestros deseos, nuestras fantasías, en estas entidades digitales. Y esa proyección puede llevarnos a un sufrimiento mayor si nos apegamos demasiado a esas proyecciones. Absolutamente. Si invertimos demasiada identidad emocional o sentido de valía en un avatar, y ese avatar no cumple nuestras expectativas, o es criticado, o simplemente no es tan exitoso como esperábamos, podemos sentirnos heridos. Es el deseo de lo impermanente, de la validación digital, aferrándose a una ilusión. El Buda nos enseñó que la práctica de la meditación, el mindfulness, puede ayudarnos a ver estas ilusiones con claridad y a desprendernos de ellas. Entonces, ¿la meditación podría ser una herramienta para navegar este mundo de avatares sin perdernos en él? Ese es el potencial. Al practicar la atención plena, podemos empezar a distinguir entre nuestro ser esencial y las construcciones que creamos, ya sean mentales o digitales. Podemos aprender a observar nuestros deseos y apegos sin dejarnos arrastrar por ellos. La neurociencia moderna, que valida las prácticas budistas, nos muestra que la meditación fortalece nuestra capacidad de autorregulación y nos ayuda a ser menos reactivos a las gratificaciones y frustraciones externas, incluidas las que provienen de nuestros avatares. Eso es genial. Y volviendo al input, menciona que la ciencia interna del Buda es validada por la neurociencia moderna. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de cómo la meditación budista específicamente ayuda a la salud mental en este contexto de múltiples yo? Claro. El input menciona que el mindfulness reduce la amígdala. La amígdala es como la alarma de nuestro cerebro, la que se activa ante el peligro o la amenaza. En el mundo de los avatares, las críticas, las comparaciones, o simplemente la presión de mantener una identidad digital, pueden disparar esa amígdala constantemente. Si experimentamos validación o rechazo en línea, nuestras emociones pueden desbordarse. La meditación, al ser una práctica de observación sin juicio, entrena al cerebro para no reaccionar de forma tan impulsiva. Reduce la actividad en la amígdala, lo que significa que nos volvemos menos propensos a sentirnos ansiosos, asustados o iracundos ante las interacciones digitales, o ante el fracaso de nuestros avatares. Entiendo. Es como si la meditación nos diera una armadura emocional para protegernos de todo ese ruido digital. Esa es una buena analogía.
Y no solo eso, el input también dice que la meditación reconfigura el cerebro. Esto significa que, con la práctica regular, podemos fortalecer las conexiones neuronales asociadas con la atención, la autoconciencia y la regulación emocional. Así, podemos observar la creación y la interacción con nuestros avatares de una manera más equilibrada, sin que nuestra identidad principal se vea completamente absorbida o definida por ellos. Nos ayuda a mantener una perspectiva más saludable sobre la distinción entre nuestro yo real y nuestros yo digitales. Eso tiene mucho sentido. Es como entrenar nuestra mente para ser más resiliente en este nuevo panorama digital. Me hace pensar mucho en cómo el Buda trascendió la necesidad de las deidades, y en nuestro mundo de avatares, quizás estamos trascendiendo la necesidad de un yo singular y fijo. Esa es una perspectiva muy interesante, Sofía. La idea de trascender la necesidad de un yo singular encaja perfectamente con la multiplicidad que exploramos. En resumen, el mensaje del Buda sobre el sufrimiento, el ego como ilusión y la práctica del desapego, ofrece herramientas sorprendentemente relevantes para navegar la complejidad de la creación y la interacción con avatares en nuestra era. Eso fue increíblemente clarificador, Mateo. Me ha dado mucho en qué pensar sobre la conexión entre la antigua sabiduría budista y nuestra realidad actual de avatares. Ahora, cambiando un poco de tema, pero aún dentro de esta era axial, el input también nos presenta a Confucio y su enfoque en el equilibrio social y el respeto. ¿Cómo crees que sus enseñanzas sobre la ética y la armonía se aplican al mundo fragmentado de hoy, especialmente cuando hablamos de múltiples almas o identidades? Buena pregunta. Confucio, como mencionamos, surgió en una época de caos en China, y su solución fue el orden social basado en el respeto, el deber y la armonía. Ahora, cuando pensamos en la fragmentación y la multiplicación de almas en la era de los avatares, su énfasis en una sociedad justa nace del ejemplo, no de la imposición es crucial. Sí. Porque en el mundo digital la imposición no siempre funciona. La gente puede simplemente irse o crear otra identidad. El ejemplo personal parece mucho más poderoso, ¿no? Exacto. Confucio creía en cultivar la virtud personal para influir en la familia, que a su vez influía en el Estado, y así sucesivamente. Aplicado a nuestros avatares, esto significaría que la forma en que actuamos, la ética que mostramos a través de nuestros avatares, influye en cómo se perciben las interacciones en línea. Si un avatar se comporta de manera respetuosa, justa y armoniosa, como sugería Confucio, crea un efecto positivo. Es la idea de que la cohesión grupal y las redes familiares fuertes, que Confucio promovía, pueden extenderse a comunidades digitales. Entiendo. Entonces, en lugar de tener un montón de yo aislados y caóticos, estaríamos construyendo pequeñas comunidades digitales basadas en un comportamiento virtuoso. Esa es la aspiración. El input habla de cultura de normas implícitas. En el mundo real de Confucio, estas normas se aprendían a través de la familia y la educación. En el mundo digital, podríamos necesitar desarrollar nuevas normas implícitas para la interacción entre avatares. El respeto a los mayores, por ejemplo, podría traducirse en respetar la experiencia o la antigüedad de otros usuarios, sin importar la apariencia de su avatar. El deber con la comunidad podría significar contribuir positivamente a los foros en línea o a los mundos virtuales. Eso es interesante. ¿Cómo se vería esa cultura de normas implícitas en la práctica con avatares? Imagínate un juego en línea donde la comunicación entre avatares se basa en la cortesía y el respeto mutuo, no en insultos o acoso. O un foro de discusión donde los avatares muestran consideración por las opiniones de los demás, incluso si no están de acuerdo. Confucio no construyó templos sino puentes humanos. De manera similar, en el mundo digital, podríamos construir puentes entre avatares a través de la empatía y la comunicación efectiva, en lugar de construir muros de conflicto. Eso suena mucho más agradable que muchas interacciones en línea que he visto. Y el input menciona una moral viva en lugar de un Dios ausente. ¿Cómo podemos aplicar esa idea de una moralidad vivida a nuestros avatares? La moral viva de Confucio se manifiesta en las acciones diarias, en cómo tratamos a los demás. Con los avatares, esto significa que nuestra moralidad no reside solo en nuestra conciencia, sino en cómo elegimos representar esa conciencia a través de nuestra identidad digital. Si actuamos con justicia y armonía a través de nuestro avatar, estamos viviendo esa moral. Es la idea de que la ética confuciana no es solo teoría, sino una forma de ser y de interactuar. Se trata de encarnar la virtud. Encarnar la virtud. Me gusta eso. Entonces,
Cada vez que un avatar interactúa, está mostrando un aspecto de nuestra propia moralidad, ¿verdad? Precisamente. Y esto se vincula con el input, el mundo se fragmenta, el alma se multiplica. Si bien tenemos múltiples avatares, la base ética subyacente, la moral viva, debe ser coherente. Si un avatar se comporta de una manera, y luego otro avatar de la misma persona actúa de forma completamente opuesta y poco ética, eso crea una disonancia. Confucio nos recordaría la importancia de la integridad, de que nuestras acciones a través de todos nuestros yo digitales estén alineadas con principios éticos sólidos. Eso es un punto importante. La fragmentación del alma no debería significar una fragmentación de la moralidad, como si cada avatar tuviera su propia brújula moral. Exacto. El input también señala que Confucio fundó un sistema de pensamiento ético, pragmático y profundo. La aplicación pragmática aquí sería desarrollar pautas claras para la interacción en línea, fomentando la cortesía y el respeto mutuo. La profundidad vendría de entender que estas interacciones, incluso a través de avatares, tienen un impacto real en nosotros mismos y en la comunidad digital. ¿Y cómo crees que la sociología moderna, lo que el input llama cohesión grupal, redes familiares fuertes y cultura de normas implícitas, se relaciona con la forma en que diseñamos o interactuamos con nuestros avatares? Bueno, la cohesión grupal en línea podría ser la sensación de pertenencia que obtenemos al unirnos a comunidades virtuales con intereses compartidos. Nuestros avatares son nuestra cara dentro de esos grupos. Las redes familiares fuertes podrían ser las amistades y los lazos que formamos en línea, donde nuestros avatares representan a nuestros seres digitales dentro de esas redes. Y la cultura de normas implícitas es lo que estamos hablando, las reglas no escritas de cómo comportarse en estos espacios digitales, que nuestros avatares deben aprender a seguir para ser aceptados y para que la comunidad funcione. Entonces, Confucio nos da un marco para pensar en cómo construir comunidades digitales más saludables y éticas, incluso con todas estas identidades multiplicándose. Precisamente. Su enfoque en la virtud personal y la influencia positiva es un antídoto poderoso contra la fragmentación y el caos que pueden surgir de un mundo con múltiples avatares. Básicamente, la idea central es que, aunque tengamos muchas caras digitales, nuestra base ética y nuestra responsabilidad en la construcción de relaciones armoniosas deben ser una. Nos recuerda que construir puentes humanos, incluso virtuales, es fundamental para una sociedad justa y equilibrada. Eso es algo que todos podemos llevar con nosotros. Me encanta cómo estas ideas ancestrales siguen resonando tan fuerte. Pasemos a nuestro tercer y último tema central, Mateo. El input nos habla de Zaratustra, y su mensaje de la lucha moral cósmica entre el bien y el mal, el libre albedrío, y cómo esto, sorprendentemente, se conecta con la genética epigenética. ¿Podrías desglosar esto? ¿Cómo se relaciona una batalla moral de hace miles de años con nuestros genes y la idea de múltiples yo digitales? Claro, este es un punto fascinante, y un poco más abstracto, pero muy potente. Zaratustra, en el contexto de la era axial, nos presentó la vida como una elección constante entre el bien, Asha, y el mal, Drush. No se trataba solo de rituales, sino de acción correcta, y crucialmente, introdujo la idea del libre albedrío, la noción de que somos responsables de nuestras elecciones, y de que éstas tienen consecuencias, incluso individuales, como un juicio final. Luchar entre el bien y el mal, y nuestra responsabilidad en esa lucha. Eso suena como algo muy humano, muy fundamental. Pero ¿cómo se conecta eso con nuestros genes y con los avatares? Aquí es donde entra la genética epigenética. El input nos dice, las elecciones humanas alteran no solo su mente, sino sus genes. El comportamiento afecta incluso a la descendencia. La epigenética estudia cómo factores externos, como nuestro estilo de vida y nuestras decisiones, pueden activar o desactivar ciertos genes sin cambiar la secuencia de ADN subyacente. Es como si nuestras acciones escribieran notas al margen en el libro de nuestro genoma. Es como si nuestras decisiones pudieran hablarle a nuestros genes y decirles qué hacer. Esa es una buena forma de pensarlo. Si Zaratustra hablaba de acción correcta como un principio cósmico, la epigenética nos muestra cómo esa acción correcta, o incorrecta, puede tener efectos biológicos tangibles. Por ejemplo, un estilo de vida estresante o comportamientos poco saludables pueden activar genes asociados con enfermedades, mientras que un estilo de vida saludable y elecciones positivas pueden silenciar genes problemáticos o activar genes protectores. ¡Wow! Eso es increíble. Entonces,
Nuestras elecciones morales tienen un impacto biológico directo. ¿Y qué hay de la idea de que el alma fuera un patrón de información que deja huella en el universo? Esta es la conexión más profunda. Si nuestro alma o nuestra conciencia se ve afectada por nuestras elecciones, y esas elecciones afectan a nuestros genes, entonces hay una huella. Los patrones de información que creamos a través de nuestras decisiones, de nuestras intenciones, de nuestra lucha moral, no solo nos afectan a nosotros, sino que pueden influir en nuestra biología de maneras que incluso se transmiten. No es magia, es biología compleja, pero resuena con la idea zaratustriana de que nuestras acciones tienen un peso cósmico y personal. Y cuando pensamos en la multiplicación del alma con los avatares, ¿cómo encaja esto? Cada avatar podría, en cierto sentido, ser un patrón de información diferente. Exactamente. Si nuestra identidad principal está compuesta por estos patrones de información que influyen en nuestra biología, y creamos múltiples avatares, cada uno con sus propias intenciones, comportamientos y elecciones morales digitales, estamos generando una multiplicidad de estos patrones de información. El input dice, el ser humano ya no solo sobrevive, ahora piensa, ama, sufre, recuerda y proyecta. La proyección a través de avatares es una forma de generar estos patrones. Si un avatar está constantemente involucrado en conflictos digitales, eso genera un patrón de información asociado a la agresión, que podría tener resonancia, aunque sea indirecta, con nuestra propia firma epigenética. Entonces, incluso si un avatar está en un mundo virtual, nuestra forma de interactuar a través de él podría estar de alguna manera marcando nuestro propio mapa biológico o dejando huellas. Es una posibilidad fascinante. No es que el avatar en sí mismo cambie tus genes, sino la *forma* en que actúas, y las *elecciones* que haces a través de ese avatar. Si esas acciones digitales son consistentes con patrones de estrés, agresión, o incluso dedicación y aprendizaje, podrían, a través de la compleja red de nuestra vida, influir en cómo se expresan nuestros genes a largo plazo. La lucha moral zaratustriana se traslada al ámbito digital. ¿Eliges el bien, como la contribución positiva, la construcción, la empatía, o el mal, la agresión, la división, el egoísmo, a través de tus avatares? Eso es impactante. Me hace pensar en la importancia de la autenticidad, incluso en el mundo virtual. Y el input menciona el libre albedrío como herramienta sagrada. ¿Cómo podemos usar ese libre albedrío de manera sagrada al interactuar con nuestros avatares? El libre albedrío se vuelve sagrado cuando lo usamos para elegir conscientemente el bien, para actuar con intención positiva. En el contexto de los avatares, significa ser conscientes de que cada interacción, cada elección que hacemos a través de ellos, es una manifestación de nuestro libre albedrío. Elegir ser constructivos, éticos, empáticos incluso en el entorno digital, es usar esa herramienta sagrada. Es elegir Asha sobre Drug, incluso cuando nadie está mirando, o cuando se trata de la forma en que nuestro avatar se comporta en un chat o en un juego. Entonces la elección consciente de ser bueno, de ser justo incluso a través de un avatar, tiene un significado más profundo, casi biológico. Es como si nuestras acciones digitales tuvieran un eco en nuestro propio ser. Esa es la implicación. La lucha moral cósmica de Zaratustra se vuelve personal y potencialmente biológica, y la idea de que el comportamiento afecta incluso la descendencia abre una ventana a cómo nuestros patrones de información, formados por nuestras elecciones digitales, podrían de alguna manera dejar una marca a largo plazo. La genética epigenética nos da una lente científica para considerar la profundidad de la responsabilidad que Zaratustra nos pidió asumir a través de nuestro libre albedrío. Es fascinante cómo conectas todo esto. Entonces, para resumir esta parte, la idea de Zaratustra sobre la lucha moral y el libre albedrío, cuando la miramos a través de la lente de la genética epigenética, sugiere que nuestras elecciones, incluso digitales, pueden tener un impacto profundo y duradero en nuestro ser, e incluso en la herencia de información. Exactamente. La conclusión clave es que la lucha moral que Zaratustra planteó es una fuerza potente que puede tener ramificaciones biológicas sorprendentes, y que el libre albedrío es la herramienta con la que navegamos esta lucha, tanto en el mundo físico como en el digital. Nuestras elecciones son la chispa que enciende o apaga genes, dejando una huella que va más allá de nuestra propia existencia. ¡Guau, Mateo! Esto ha sido una conversación increíblemente profunda y reveladora. Hemos pasado por la era axial, explorando cómo el Buda, Confucio y Zaratustra sentaron las bases para nuestra comprensión moderna del yo, la moralidad y la conexión.
Me ha quedado clarísimo cómo la fragmentación del mundo y la multiplicación del alma, en la era de los avatares, se conectan con estos conceptos ancestrales, desde la meditación y la ética social, hasta el impacto de nuestras elecciones en nuestra biología. Ha sido un placer explorar esto contigo, Sofía. Creo que es fundamental darnos cuenta de que, aunque el mundo cambie y tengamos nuevas formas de ser y de interactuar, como los avatares, las preguntas fundamentales sobre quiénes somos y cómo debemos vivir, siguen siendo las mismas que se plantearon en la era axial. Totalmente de acuerdo. Es un recordatorio de que, en medio de toda la tecnología y la multiplicidad, la esencia de la experiencia humana, la búsqueda de significado y la responsabilidad moral, siguen siendo lo más importante. Con esto terminamos el episodio de hoy de El Hilo Invisible. Un agradecimiento especial a Mateo por compartir su conocimiento. Gracias por escuchar a todos.